Buenas tardes. Hoy les presentaremos dos principios del derecho laboral colombiano que hemos escogido. Mi grupo está conformado por Joana Vallejo, Laura Moreno, Daniel Felipe, Ginette Tatiana y Jair Salazar, quienes hablan. Buenas tardes, mi nombre es Ginette Tatiana y hoy hablaremos sobre el principio de la condición más favorable. ¿Qué significa? Este principio establece que cuando exista más de una norma aplicable al trabajador, se debe aplicar a aquella que le otorgue mejor beneficio o condición, ya sea por ley, por contrato o por pacto colectivo. Un ejemplo sencillo que podemos presentar es si un convenio otorga más días de vacaciones que la ley, entonces se aplica el convenio. Otro ejemplo es si la ley mejora los salarios o prestaciones y este se aplicaría a la mejora. Este principio busca equilibrar la relación entre empleados y trabajadores reconociendo la asimetría del poder y apoyando la dignidad humana en el trabajo. Ahora veamos los impactos de su inobservancia en cuatro entes: el empleado, el entorno familiar, la empresa y la sociedad. En el empleado está la pérdida de beneficios que podría mejorar su calidad de vida, también está mayor estrés y sensación de injusticia. En el entorno familiar tendría menores ingresos, una presión económica dentro del hogar, menos tiempo para la familia por exceso de trabajo sin beneficio. Dentro de la empresa afecta la motivación y la productividad, aumenta la rotación de personal y los costos por conflictos, y dentro de la sociedad se promueve la precariedad laboral, la desigualdad social y menor bienestar colectivo. Vamos a ver el segundo principio de la primacia de la realidad. Este significa que en caso de contradicción entre lo pactado en el contrato y lo realmente ejecutado, prima lo que ocurre en la realidad laboral. Pues vamos a ver un ejemplo sencillo, que si el contrato dice jornada diurna, pero te hacen trabajar de noche sin pago extra, esto se considera jornada nocturna. Este principio protege al trabajador de la formalidad que oculta hechos reales. Ahora podemos ver que cuando estos principios laborales no se cumplen, las consecuencias no afectan solamente al trabajador, sino nos impactan a todos. En el empleado, primero es el más afectado cuando no se respetan sus derechos, puesto que puede dejar de recibir pagos correspondientes como a sus horas extras, recargos o beneficios laborales. Además, queda mucho más vulnerable frente a las injusticias o abusivas dentro de la empresa. En el entorno familiar, esto no se queda solamente en el trabajo, sino que también afecta a su hogar, puesto que sus ingresos van a ser insuficientes y esto genera un estrés económico en su familia y además se enfrenta a unos horarios injustificados y excesivos que afecta el tiempo de convivencia. En cuanto a la empresa, podemos ver que no solo tampoco las empresas salen beneficiadas cuando incumplen estos principios debido a que pueden enfrentar demandas legales o daños en su reputación. Además, se genera un ambiente, digámoslo, que afecta a la productividad y el clima laboral. En cuanto a la sociedad, podemos ver que su impacto llega manteniendo un mercado laboral injusto, donde no todos compiten en igualdad de condiciones y además pueden aumentar los problemas para la inconformidad y la desigualdad social. Bueno, ahora veremos un caso real, que es un caso de sentencia número T 426 de 1992 de la Corte Constitucional. Bueno, en este caso, como tal, es un ejemplo de que un trabajador fue vinculado como tal a una empresa durante varios años mediante un contrato de prestaciones de servicios con una entidad pública. Entonces, en los contratos se establecía expresamente que no existía una relación laboral, por lo que no se reconocía prestaciones sociales ni demás derechos laborales. Sin embargo, ese trabajador cumplía un horario laboral, recibía órdenes de sus superiores, desempeñaba funciones permanentes y también recibía un salario fijo mensual. Entonces, posteriormente, al finalizar el vínculo, el trabajador como tal reclamó el reconocimiento de una relación laboral real y el pago de sus prestaciones sociales dejadas de percibir. Con el anterior caso podemos evidenciar que existe una vulneración del principio de la primacia de la realidad, ya que este principio establece que la realidad de los hechos prevalece sobre lo que se haya pactado formalmente por escrito, especialmente cuando existe una desigualdad entre el empleador y el trabajador. La vulneración evidenciada en este caso por parte de la entidad pública es que se amparó en la forma contractual, que sería un contrato civil, y en que ignoró la realidad material del vínculo que reunía los elementos del contrato de trabajo. En este caso existía una subordinación, unas prestaciones de personal de servicio y un salario. En conclusión, la Corte determinó que existía una relación laboral encubierta, por lo que se vulneró el principio de la primacia de la realidad al negar el derecho laboral con base en una ficción contractual. Ahora veamos la vulneración del principio de la condición más favorable. Este principio indica que en caso de duda en la aplicación o interpretación de normas laborales, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador. Entonces, en este hecho real, ¿qué vulneración evidenciamos? La entidad o la empresa aplica de manera estricta las normas del derecho civil menos protectoras, a pesar de que la situación fáctica permitía aplicar las normas del derecho laboral que garantizan mayor protección. La conclusión de la Corte en este caso es que al preferir la interpretación menos favorable al trabajador, se desconoció el principio de la condición más favorable, ya que vieron aplicarse pues, normas laborales por ser más protectoras de sus derechos fundamentales. Vamos a ver la decisión y justificación jurídica. La Corte Constitucional reconoció la existencia de un contrato de trabajo real, ordenó el pago de prestaciones sociales y demás derechos laborales, reafirmó que los empleadores no pueden desnaturalizar relaciones laborales para evadir obligaciones. La conclusión final de este caso demuestra claramente que se vulneró el principio de la primacia de la realidad al ocultar una relación laboral bajo contratos civiles. También se vulneró el principio de la condición más favorable al aplicar normas menos protectoras pese a existir una interpretación laboral posible y más beneficiosa para el trabajador.
En conclusión de nuestro trabajo podemos ver que estos principios laborales no son simplemente normas, sino que protegen la justicia en el trabajo, la dignidad del trabajador y la estabilidad social. También podemos ver que cuando no se cumplen las consecuencias afectan no solamente a una persona como trabajador, sino a sus empleados, a sus familias, a las empresas y a la sociedad entera. Como a modo de reflexión podemos ver que respetar los derechos laborales no es solo una obligación legal, sino una responsabilidad social.